vamos a compartir. ¿Ahí lo ven? Todavía no salió nada. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahí está. Ah, esperen que en realidad hice mal. Ahora sí, ¿no? ¿Está todo completo? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, entonces, no quiere pasar solo. Entonces, bueno, la clase de hoy está dedicada a uno de los microorganismos que nos faltaba ver, del cual habíamos dicho muy poquitito la primera clase cuando hablamos de todos los microorganismos que íbamos a más o menos tratar de cubrir dentro de la materia. Y estos microorganismos que nos faltaban abordar son los virus, ¿sí? La definición de virus es aquel microorganismo que es un agente infeccioso y es un agente infeccioso de una composición eh, muy sencilla, digamos, para decirlo en comparación a los que nosotros hasta ahora estuvimos viendo, que son principalmente las bacterias o hongos unicelulares. Entonces es un microorganismo agente infeccioso cuya composición está basada en un genoma, ¿sí? Una cubierta proteica y en algunos casos una capa de lípidos. Entonces, en esta primera diapo lo que tenemos son eh, dos posibles ejemplos de virus, ¿sí? Este es un virus, este es un esquema de un tipo de virus y este es un esquema de otro tipo de virus. Y la diferencia entre uno y otro es que este tiene una envoltura lipídica, por eso acá vemos que es un virus con envoltura. En cambio, aquellos virus que no tienen una envoltura lipídica se llaman virus desnudos. ¿Está bien? Entonces, como ustedes pueden ver en este diagrama, la composición de los virus es muy sencilla y tiene como base su genoma, proteínas y en algunos casos lípidos, como les dije anteriormente. Es decir, que nosotros, si bien está compuesto de macromoléculas que ya conocemos, ¿sí? Conocemos el ADN, ya lo vimos, las proteínas las vimos, los lípidos los vimos, si bien está compuesto de este tipo de macromoléculas biológicas, y son macromoléculas que encontramos en todos los seres vivos, lo que no podemos reconocer en un virus es la estructura celular. Es decir, van a encontrar también algunas otras definiciones donde dicen que los virus son microorganismos acelulares. ¿Sí? Esto lo que quiere decir es que están compuestos por macromoléculas biológicas, pero no conforman una estructura celular. ¿Sí? No están formados por células. Tan sencillos son que a pesar de estar compuestos por estas macromoléculas, no podemos decir que son organismos compuestos por células. Entonces, en estos dos dibujos o en estos dos esquemas, no estamos representando ningún virus en particular. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Acá todavía no estamos representando ningún virus en particular, simplemente es una diapo para ilustrar un poco la estructura y para poder ver la primera división en cuanto a los tipos virales, que son los desnudos y los envueltos. Entonces, miremos un poquito más en detalle, por ejemplo, este virus desnudo. El virus desnudo consta de una molécula de ácido nucleico, que después vamos a ver bien de qué tipos puede ser, pero básicamente tiene que contener un ácido nucleico y rodeando ese ácido nucleico y realmente funcionando como una estructura que protege y contiene el ácido nucleico, van a estar las proteínas, ¿sí? Son estas esferitas que vemos acá, representan las proteínas cuya función es contener y proteger el ácido nucleico, ¿sí?
Esta estructura, que acá tiene esta forma de hexágono, pero vamos a ver en las próximas diapositivas que esta estructura proteica que contiene y protege el genoma viral de nombre general se llama cápside, ¿sí? Cápside o cápsida. Es el nombre general que recibe la estructura que forman estas proteínas y que tienen como función contener el ácido nucleico y protegerlo, porque cualquier ácido nucleico que estuviese libre en el ambiente es fácilmente degradable. En cambio, en este tipo de microorganismos, como son los virus, la cápside es la encargada de proteger el ácido nucleico. ¿Está bien? Dentro del ácido, o sea, el ácido nucleico que tiene una partícula viral o un virus, una partícula viral o un virus, el ácido nucleico contiene genes que son aquellos genes que van a permitir fabricar todo lo que sean las proteínas virales, que la cantidad de proteínas que puede tener un virus pues, también va a depender del tipo de virus. Hay virus muy complejos con más de 20 o 30 proteínas y hay virus muy sencillos con 3, 4, 5 proteínas. Pero de todas formas, no importa el número de proteínas virales, lo que sí están codificadas en el genoma viral. ¿Sí? Todo microorganismo tiene su genoma y en ese genoma están codificadas sus proteínas. Otra cosa que podemos ver en este esquema general es que cada una de esas proteínas que compone la cápside se pueden llamar también de forma genérica capsómeros. Bien, entonces este sería el esquema de un virus desnudo, que tenemos estos dos componentes estructurales, ¿sí? Se llaman componentes estructurales aquellos componentes que conforman la estructura del virus. Bien, en este otro tipo de virus, que es el virus con envoltura o el virus envuelto, también lo van a encontrar como virus envuelto, fíjense, y como les dije anteriormente, podemos reconocer la cápside, adentro de la cápside el genoma viral, y la diferencia con el virus desnudo es que este tipo de virus rodea a la cápside una envoltura, ¿sí? Que es una membrana compuesta por fosfolípidos. Esta membrana compuesta por fosfolípidos, para aquellos virus que las tienen, que no todos virus la tienen, esta membrana proviene de la célula a la cual el virus va a infectar. ¿Sí? Eso no lo dijimos, habíamos dicho, y está acá en la definición, ustedes lo pueden ver, que un virus es un agente infeccioso, ¿sí? Y eso quiere decir que tiene que infectar otro ser vivo, ¿sí? Los virus infectan específicamente determinadas células y algunos, como resultado de esa infección, arrastran la membrana de esa célula y esos son los virus que denominamos envueltos, ¿sí? Em, Otra cosa que podemos ver acá en esta diapositiva es que al conjunto de genoma viral y cápside se lo llama nucleocápside, obviamente por homología al núcleo de una célula, ¿sí? Pero que quede bien claro que los virus no están formados por células, sin embargo, se le llama nucleocápside al conjunto y a la asociación entre la cápside y el ácido nucleico. Em, Entonces, una característica también muy relevante de los virus es que son parásitos obligados, ¿sí? Yo recién les dije que los virus siempre son infecciosos y deben infectar algún tipo de célula, tienen que infectar, y si no infectan ese tipo de célula, no pueden cumplir su ciclo de multiplicación. Y eso los hace parásitos obligados. Es decir, fuera de una célula, los virus no tienen ningún tipo de metabolismo, no tienen ningún tipo de actividad de ningún tipo, metabólica de ningún tipo. Y es por eso que los virus están en, digamos, como en una definición medio límite entre lo que es un ser vivo y no es un ser vivo. De hecho, es una discusión filosófica entre los virólogos y los microbiólogos si a los virus se los puede considerar entes vivos, ¿sí? Y la duda siempre está, o la discusión está
Hay gente que adhiere a una y gente que adhiere a otra. La discusión justamente está en el hecho de que una partícula viral suelta en el aire, en el ambiente, no tiene ningún tipo de metabolismo. Simplemente es una estructura que está dando vueltas ahí, que tiene una potencialidad infecciosa, pero esa potencialidad infecciosa solamente se pone de manifiesto cuando realmente parasita o infecta una célula hospedadora. Recién ahí puede multiplicarse y propagarse. ¿Entiende eso? Y medio vamos a utilizar como sinónimo virus, virión, partícula viral, ¿sí? Son como palabras que se usan medio de forma similar, ¿no? Alternativa. Bueno, simplemente en esta diapo alguna parecida habíamos visto en la primera clase de introducción, en la cual podíamos ver el tamaño de una bacteria en comparación con, en esta en verde, es el tamaño de una célula eucariote. Fíjense que esta es una porción de una célula eucarionte, en este caso es una levadura que tiene 7 micrones, y en cambio una bacteria aproximadamente tiene 1. Y si miramos todo eso en escala, fíjense, acá tenemos ejemplos de distintos virus y tenemos virus muy pequeñitos, como pueden ser los flavivirus, ¿no? Que son de la familia del dengue, por ejemplo, que son de 22 nanómetros, hasta el virus POX, que es aproximadamente 10 veces más grande, ¿sí? Entonces, los virus tienen diversidad de tamaño y como ya pueden ver acá, tienen diversidades morfológicas, o sea, no son todos iguales. Por eso en la diapositiva anterior yo lo que les decía era, este es un dibujo y es un esquema muy general, esto de acá no estaba representando ningún virus en particular, era simplemente para abordar la estructura genérica. Acá sí vemos estructuras particulares y vemos cómo, por ejemplo, el virus influenza no es igual al virus HIV, el virus de la rabia es muy particular, tiene una forma de bala, los adenovirus tienen como estos pinchitos acá, o sea, estas morfologías que están acá son reales, ¿no? Y bueno, acá también como ejemplo, no como ejemplo, sino como referencia para la escala, tenemos una proteína que tiene 15 nanómetros, así que fíjense que hay virus que son muy, muy, muy pequeñitos. Y después tenemos los virus o este tipo de virus que son bacteriófagos, que bueno, son también un poquitito más grandes, están en el orden de los adenovirus, pero tienen estructuras completamente diferentes. Bueno. Acá tenemos microfotografías al microscopio electrónico y eso es porque los virus son tan pequeños, lo acabamos de ver en la escala de recién, ni aún el virus más grande lo podemos observar a un microscopio óptico. Eso lo mencionamos en las dos clases que tuvimos al microscopio, por algunas razones surgió a veces en la conversación en el microscopio, y ya ustedes se pueden dar cuenta que si una bacteria que es 5 o 10 veces o inclusive a veces más veces más grande que un virus en un microscopio, apenas podemos ver la morfología y tiñéndolo, imagínense que un virus de 22 nanómetros muy difícilmente lo vamos a ver en un microscopio óptico. O sea que ningún virus se puede ver en un microscopio óptico. Las imágenes que estamos viendo acá son imágenes reales, pero son de microscopía electrónica, que es el único que tiene la resolución para ver estructuras que están en el orden de los 100 nanómetros, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, es un virus, el virus del mosaico del tabaco. Este es este es un adenovirus, este es el virus influenza y este es un virus de un bacteriófago, ¿sí? Fíjense qué estructura peculiar que tienen los bacteriófagos. Entonces, con esto lo que queremos decir es que si bien todos los virus responden a esas características estructurales que yo les mencioné acá, la morfología en la cual esa estructura está dada no es igual y podemos encontrar morfologías muy diversas, ¿sí? Sin embargo, en todos estos casos, todos tienen ácido nucleico, todos tienen una cápside y algunos tienen envoltura, como es el virus de influenza. Entonces acá vemos algunos ejemplos, no los vamos a ver todos, pero el ejemplo del virus del mosaico del tabaco es un virus que infecta plantas, ¿sí? Y en este caso lo que podemos ver, fíjense,
concretamente, específicamente, el virus del mosaico del tabaco, su genoma es de RNA. ¿Sí? No todos los virus tienen que tener un genoma, pero no todos los virus van a tener un genoma de DNA. Hay algunos virus, muchos virus, que son de genoma RNA. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está indicado en este esquema. Este genoma es de RNA. Y fíjense que a diferencia del esquema que les mostré en la primera diapositiva, acá los capsómeros, para formar justamente la cápside que protege al genoma, se van uniendo a lo largo del genoma de RNA, que además está acomodado como si fuese en un resorte, ¿no? O sea, este es el RNA que se va acomodando como si fuese en un resorte, espiralado sobre sí mismo, y en esta configuración las proteínas siguen esa forma en la cual el RNA se acomoda, de manera tal que si uno lo ve, digamos, más desde lejos, digamos, sin tanto zoom, lo que ves como si fuese una varilla. ¿Sí? Esto pareciera que fuese una varilla, pero en realidad es ese RNA que está espiralado y como un resorte acomodado cada vuelta sobre sí misma. ¿Sí? Entonces, esto es una visión al microscopio electrónico, perdón, y esto es un esquema que explica por qué lo vemos en forma de varilla. ¿Sí? En realidad es una configuración helicoidal. Se llama así justamente porque responde a esta disposición enroscada sobre sí misma. Entonces, esa es una simetría o una configuración que se denomina helicoidal. Y si bien en este esquema podemos ver otros tres tipos de estructura, como les dije anteriormente, no son los únicos los únicos 4 tipos de estructura. Hay muchas. Simplemente estamos viendo en esta diapositiva algunos ejemplos de estructuras que son muy características, pero de ninguna forma son todas las que hay. Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? Escuché un... No. Bueno, entonces, de nuevo, lo que vemos es lo que acabamos de ver en detalle, es el virus del mosaico del tabaco con su RNA todo formando espirales y que al microscopio electrónico se ve como si fuese una varilla. Después tenemos el adenovirus, tenemos el esquema y la imagen de microscopía electrónica. Sí, ¿alguien levantó la mano? Entonces, fíjense que el adenovirus está conformado por una cápside que ya tiene una estructura muy particular, ¿sí? Y es un icosaedro, y de las esquinas de este icosaedro se proyectan proteínas con esta forma tan peculiar que eh, en particular, son glicoproteínas estas proyecciones, ¿sí? Muchos virus tienen glicoproteínas, no todos. Y ya podemos ver además que este virus, en particular el adenovirus, su genoma es de ADN, no es de ARN. Entonces, son 4 ejemplos para que ustedes vayan viendo que hay mucha diversidad dentro de lo que es el mundo de la virología en cuanto a estructuras, ¿sí? En el caso del virus, este es un virus desnudo, mosaico es desnudo, adenovirus es desnudo, y ahora vemos un ejemplo del virus influenza, que es un virus envuelto. El virus de influenza es un virus envuelto, en amarillo acá tenemos la membrana que lo recubre, y adentro podemos ver que el virus influenza es de genoma RNA, y además lo que podemos ver es que dentro de la envoltura hay, dependiendo del virus, el virus influenza en particular, pero estos virus de esta familia tienen entre 7 y 9 moléculas de RNA, que no es que sean repetidas, sino que el genoma completo de este virus está repartido en 7 o 9 moléculas de RNA. Y cada molécula de RNA está rodeada por capsómeros, por lo tanto es un virus que tiene entre 7 y 9 cápsides, nucleocápsides. Cada nucleocápside está envolviendo una de las moléculas del genoma, ¿sí? Repito, no son repetidas. Una molécula tiene información para una cosa y otra molécula tiene información para otras proteínas diferentes, ¿sí? No es redundante, sino que está segmentado, se dice que está segmentado.
Fíjense acá, como en esta microscopía electrónica, podemos ver toda esta zona de acá electrodensa, es lo que sería la membrana, la envoltura, lo que llamamos envoltura. Y también en el caso de virus influenza vemos que tiene estas glicoproteínas, que son estas proyecciones que salen de la membrana. Acá estas proyecciones salen de la cápside. Bueno, y como cuarto ejemplo que vamos a ver acá en detalle es el ejemplo del bacteriófago. Los bacteriófagos son virus de bacterias, como lo dice su nombre, ¿sí? Entonces, también hay muchas morfologías de bacteriófagos. Este es un bacteriófago bastante conocido, sería como el paralelo de la Escherichia coli, que es una de las bacterias más conocidas. Bueno, el bacteriófago T4 es uno de los que tiene más prensa y bueno, tiene esta estructura tan curiosa que pareciera una nave espacial o no sé, algo similar. Y fíjense que tiene, como tiene esta estructura tan particular, podemos ver que tiene la cápside, en la cual adentro de la cápside está el genoma DNA, y al tener esta forma tan particular, a la cápside también se lo llama cabeza, porque es como si fuese la cabeza de esta estructura. Y luego tenemos la cola, que también está compuesta por proteínas y fibras, que son como si fuesen estas patitas, que también están compuestas todo por proteínas, ¿sí? Pero el genoma está solamente recubierto por esta parte de la estructura, que es lo que se llama cabeza. Esto sería la cápside, y no es un virus envuelto, ¿no? Y esta es una microfotografía electrónica. Entonces, de esta forma, simplemente vemos 4 ejemplos característicos, pero no son los únicos. En estos ejemplos no solamente vemos que todos los virus están formados por genoma y proteínas y algunos por una envoltura, sino que podemos ver que además de que estén formados por genoma y proteínas, esas proteínas no se estructuran de la misma forma. Se pueden estructurar así, helicoidalmente, se pueden estructurar como en el caso de los adenovirus o hasta inclusive se pueden estructurar en estas formas tan complejas. Y también con esta diapo podemos ver cómo algunos están formados por genoma RNA, otros por genoma DNA, etcétera, cómo hay variaciones en tamaños, ¿sí? O sea, toda esta información es lo que vemos acá. Ustedes no tienen que saberse de memoria cómo es un adenovirus o cómo es un virus influenza, sino que lo que tienen que tener en mente es cuáles son las posibilidades de virus que hay, ¿sí? Por supuesto que un virus un virus que es de una determinada forma, siempre va a ser así. No es que los virus pueden transmutar de una estructura de un adenovirus a una estructura similar al virus influenza. No es que un virus un día es desnudo y quizás en la siguiente generación se convierte en envuelto, ¿no? O sea, cada virus tiene una estructura y va a ser siempre así. Es una especie que va a ser siempre así. Pero bueno, en su totalidad, si queremos ver la diversidad de la virología, podemos encontrar estas y muchas otras. Bueno, acá, resumiendo un poco las características que habíamos dicho anteriormente, eh, son virus que son tan pequeños que pueden atravesar filtros tan pequeños como de 0,02 micrones. Como les dije anteriormente, es una característica típica de un virus es que siempre necesitan un organismo vivo para poder llevar a cabo su ciclo biológico y, digamos, perpetuarse, es decir, producir más partículas iguales a ellos mismos. Y estas partículas siempre tienen que tener genoma viral porque es ahí donde se codifican todos los elementos que van a formar a la progenie. Entonces ya empezamos a ver un poquito de clasificación. Las clasificaciones de los virus, hay distintos tipos de clasificaciones. Acá vemos, de acuerdo a su estructura, podemos ver que hay virus que están compuestos de DNA y otros virus que están hechos con genoma de RNA. Y a su vez, estos virus de DNA pueden estar compuestos por genoma que sea de simple cadena o de doble cadena, y lo mismo los de RNA. Pueden ser tanto de simple cadena como de doble cadena, ¿sí? De nuevo, cada virus tiene un genoma particular. No quiere decir esto que puedan alternar y ser a veces de una forma y de otra. Em,
¿Por qué estamos haciendo tanto hincapié en este tipo de clasificación respecto del genoma que los compone? Que no es la única clasificación, pero bueno, hacemos hincapié en esto porque eh, cuando se empezó a estudiar los virus y a ver que podían diferir en su estructura de cómo era su genoma, surgió una clasificación, que es la clasificación que propuso Baltimore, y en esa clasificación de Baltimore él propone dividir a todas las especies virales de acuerdo a el genoma por el cual están compuestos y la estrategia de replicación que entonces iban a tener cada uno de esos virus de acuerdo al genoma que los componía. Entonces, acá volvemos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un virus ADNA, en este caso es un virus de DNA de cadena simple. Este virus de DNA cadena simple eh, va a necesitar en algún momento duplicarse y a partir de este DNA duplicado fabricar su mensajero y a partir de este mensajero fabricar las proteínas virales. ¿Sí? Sí. Un genoma DNA viral va a producir proteínas virales, pero para poder llegar a las proteínas virales primero va a tener que pasar por estos pasos. ¿Dónde va a pasar por estos pasos? Exclusivamente dentro de una célula. Porque, si ustedes recuerdan, para poder pasar de un DNA de cadena simple a un DNA duplicado necesitábamos enzimas, necesitamos ADN polimerasas. Y como les dije anteriormente, los virus no tienen metabolismo, necesitan ingresar a una célula para utilizar la maquinaria, en este caso las polimerasas de la célula, y poder expresar, y los ribosomas, y poder expresar las proteínas virales. ¿Está bien? Entonces, un ejemplo de una estrategia replicativa es esta, es decir, bueno, este virus de DNA de cadena simple va a tener que pasar por estos procesos para poder llegar a sintetizar sus proteínas virales. Después podemos tener un virus, otro ejemplo, un virus de RNA de cadena positiva. Hay algunos virus de RNA de cadena positiva que tienen que pasar por un estadio de DNA, luego de DNA duplicado y recién ahí pueden fabricar su mensajero y fabricar sus proteínas. ¿Sí? También hay algunos virus de RNA positivo que directamente pasan por una versión de RNA negativo y luego el mensajero y sintetizan las proteínas. Esto es un esquema general de cuáles podrían ser las posibilidades y de acuerdo al genoma específico de cada virus. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es directamente la clasificación de Baltimore. Baltimore clasifica todas las especies virales en números romanos, clase 1 a clase 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Y en este esquema podemos ver las distintas clases esquematizadas también acá con el tipo de genoma que tienen. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos la clase 4, son virus, entran en la clase 4 todo aquel virus que esté compuesto por genoma de RNA de polaridad positiva y de simple cadena. Los virus que están compuestos por RNA de cadena simple y polaridad positiva son de clase 4 y directamente su genoma, justo agarro este ejemplo porque acá no lo vimos, entonces directamente los virus de clase 4, su genoma sirve como RNA mensajero, perdón. Entonces, al servir directamente como RNA mensajero, a partir del genoma viral, ya se pueden fabricar las proteínas virales. En general, los virus de esta clase son los que tienen ciclos de replicación más cortos, porque no necesitan todos los pasos intermedios que habíamos visto acá, de pasar por la duplicación y después generar el mensajero. Entonces son los que tienen los ciclos más rápidos. ¿Sí? Por eso aprovecho para mencionar este que no lo había mencionado anteriormente. ¿Sí? En este esquema, más o menos vemos las mismas clases vemos las mismas clases que vimos anteriormente, vemos algunos ejemplos acá con nombre
con nombres conocidos, ¿sí? Por ejemplo, los genomas de DNA doble cadena, puede ser el virus del herpes o el virus de la viruela, los de RNA de doble cadena, los reovirus, que son responsables de muchos de los resfríos y diarreas infantiles, poliovirus, responsable de la poliomielitis, es un virus de RNA de simple cadena y positivo, bueno, etcétera, ¿no? De nuevo, insisto, acá no es que se tengan que saber los nombres de memoria, sino que tienen que tener una idea de cómo sería el ciclo de replicación en base a cómo sería el genoma. Bueno, entonces varias veces dijimos ciclo de replicación y ahora vamos a verlo más en concreto, así como en la primera diapositiva yo les mostré un esquema de una estructura de un virión que en realidad no existía, era simplemente un esquema genérico. Y después vimos realmente los casos reales con los 4 virus ejemplos que tomamos. Acá lo mismo, para poder entender el ciclo de replicación de un virus, vamos a tomar un ciclo muy genérico, ¿sí? Que nos permita entender los pasos, porque obviamente después si uno se concentra en cada familia viral o en cada especie viral, hay muchos pasos específicos que tiene cada familia y que digamos, sería imposible de verlos dentro de esta materia. Eso concretamente son detalles que se ven directamente en una materia, tendría que ser la materia directamente virología. Entonces no es el objetivo saber las particularidades del ciclo de replicación del virus del herpes o del virus de la viruela, sino que ustedes puedan más o menos entender cuáles serían los pasos genéricos dentro de un ciclo de multiplicación y a través de esos pasos genéricos entender por qué el virus necesita sí o sí una célula huésped, necesita sí o sí parasitar una célula, por eso se considera un parásito obligado, si no, no puede desarrollar un ciclo de multiplicación. Ese sería el objetivo de entender este ciclo. Bueno, entonces, en este ciclo genérico vamos a tomar este virus, que en este caso es un virus desnudo, es decir, un virus que es muy sencillo, tiene su genoma DNA y tiene su estructura, su cápside, y no tiene envoltura. Entonces, este virus muy sencillo, para poder llevar adelante su ciclo de multiplicación, tiene que infectar una célula, es lo que dijimos recién. Para poder infectar una célula, el primer paso es unirse a esa célula. Ese paso de unión se llama adsorción. No está mal escrito, es con D, adsorción. Entonces, la adsorción es el primer paso en el cual el virus reconoce a la célula hospedadora. Esto antes no lo dijimos, pero ustedes si ven acá, si volvemos un segundo acá, pueden ver, habíamos visto que teníamos un virus que infectaba las células del tabaco, ¿sí? Es un virus que infecta plantas y específicamente infecta la planta del tabaco, ¿está bien? Los adenovirus infectan células humanas, ¿sí? En particular, los adenovirus pueden infectar, por ejemplo, células pulmonares y también pueden infectar células del ojo, ¿sí? Células de la retina. También producen lo que son las conjuntivitis virales. El virus influenza también, células respiratorias. Los bacteriófagos, les dije que infectan exclusivamente bacterias y no infectan cualquier tipo de bacteria. Cada bacteriófago va a infectar un tipo de bacteria específico. Entonces, no todos los virus infectan los mismos tipos de células y entonces cuando un virus va a comenzar su ciclo, lo que necesita es contactar la célula específica a la cual va a infectar. No le sirve cualquier célula. Y eso se define en este paso de absorción. El virus tiene que reconocer alguna molécula en la superficie de la célula para poder infectarla. Si no lo reconoce, no lo va a poder infectar. O sea que no cualquier combinación
de virus y célula hospedadora va a permitir que se origine un ciclo de multiplicación. ¿Eso se entiende? En términos generales, esa especificidad que un virus tiene por su célula huésped, por el tipo de célula que infecta, se llama tropismo. El tropismo del virus me va a decir qué célula específicamente de qué organismo y qué tipo celular va a infectar un virus determinado. Por ejemplo, hay muchos virus que infectan células humanas, por ejemplo, el herpes que infecta células epiteliales humanas. Y tenemos el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH o el HIV, infecta células humanas también, pero no infecta las células epiteliales, infecta las células del sistema inmune. Entonces, aun cuando un virus infecte humanos, no necesariamente va a infectar el mismo tipo de células. Por ejemplo, el virus de la hepatitis también infecta células humanas, pero no infecta cualquier célula, infecta células del hígado. ¿Está bien? O sea que el tropismo es algo muy bien definido para cada virus. Y si no encuentra esa célula específica, la célula de su tropismo no va a producir un ciclo de multiplicación. O sea que este paso, que parece un paso muy sencillo, el paso de unión o el paso de adsorción, en realidad es el paso decisivo para el inicio del ciclo de replicación. Bien, entonces supongamos en este esquema que el virus se unió efectivamente a la célula, se absorbió porque contactó esa molécula eh, específica en la superficie de la célula hospedadora. Eso no lo dije, pero la molécula que un virus contacta en la célula hospedadora para poder reconocerla se llama receptor. ¿Sí? El receptor es una molécula que está en la célula hospedadora y es la molécula que, acá no está esquematizada, ¿no? Es la molécula que el virus reconoce y contacta durante el proceso de absorción. Si existe ese reconocimiento, entonces pasamos al paso 2, que es el paso de penetración o inyección o internalización, ¿sí? Después de esta unión, lo que va a ingresar, en este caso, a la célula, fíjense, es el genoma viral. ¿Sí? En este caso particular, por ejemplo, vemos que el genoma, el DNA de este virus, entra a la célula hospedadora. En otros ciclos virales, en vez de entrar solamente el genoma, muchas veces entra la cápside y el genoma al interior de la célula. ¿Sí? Bueno, ese es el segundo paso. Una vez que el genoma está en el interior de la célula hospedadora, lo que va a suceder es que a partir de la información, dijimos que el genoma viral tiene la información para fabricar los componentes virales, ¿sí? Las proteínas virales. Entonces, eso es lo que vemos en el tercer paso. ¿Sí? En el tercer paso, a partir de este genoma, a partir de ese genoma se van a fabricar las proteínas virales, que en este caso están esquematizadas por estas esferitas, y también se tienen que fabricar copias de ese genoma original. ¿Sí? Por eso acá ahora vemos que hay 5 copias de lo que antes había uno. ¿Está bien? Entonces, se duplica el genoma viral y se fabrican las proteínas virales. Y en el paso 4, todos estos componentes se ensamblan. Los mecanismos de ensamblado, los mecanismos por los cuales se reconocen, porque dentro de la célula, en este caso es un ejemplo de un virus que infecta bacterias, por lo tanto la célula hospedadora es una bacteria, este, y adentro de la célula bacteriana hay un montón de proteínas bacterianas. Adentro de la célula bacteriana, acá está vacío, digamos, porque es un esquema muy sencillo, pero dentro de la célula bacteriana siguen estando todas las estructuras y todas las proteínas bacterianas. Entonces, durante el paso 4, que es el ensamblaje y el empaquetamiento, hay un montón de procesos en los cuales nosotros no nos vamos a detener, pero hay un montón de procesos moleculares que le permiten a las proteínas virales reconocer al genoma viral y autoensamblar nuevas partículas virales. ¿Sí? Porque justamente todo el objetivo del ciclo de replicación o de multiplicación del virus es que se perpetúe en la naturaleza, por lo tanto, a partir de una molécula, a partir de un virión, de una partícula viral, se generen muchas más partículas virales. Y esto es lo que sucede acá en el ensamblado. ¿Sí?
Y bueno, una vez que se ensamblan y se empaquetan las partículas, usualmente lo que sucede es que esa bacteria se va a romper, ¿sí? Digamos, por la cantidad de viriones que hay dentro de esa bacteria, se rompe, se lisa, eso es lo que llamamos lisis o ruptura, y de esa forma se liberan la nueva progenie o las nuevas partículas fabricadas dentro de esta bacteria. Y ahora, cada una de estas nuevas partículas va a ser igual a la que originó el ciclo y cada una de estas partículas virales o viriones van a ser capaces de infectar otra vez nuevas células, pero esas nuevas células van a tener que ser del mismo tipo que estas, ¿sí? Supongamos, para ponerle un nombre, si nos imaginamos que este bacteriófago es un bacteriófago que tiene tropismo por una Escherichia coli, entonces esta es una Escherichia coli, quiere decir que esta progenie de bacteriófagos solo va a poder infectar otras células Escherichia coli, ¿sí? Entonces, en este caso en el cual el ciclo de multiplicación, em, el ciclo de multiplicación termina con la liberación de la progenie cuando la bacteria se rompe, se llama ciclo lítico. ¿Está bien? Se llama ciclo lítico aquel ciclo en el cual termina con la lisis de la célula hospedadora, sea la bacteria o sea otro tipo celular. ¿Ah? Bueno, em, hago hincapié en el nombre de este ciclo porque existe un segundo tipo de ciclo que es el ciclo lisogénico, ¿sí? Recién hablamos del ciclo lítico, este es un ciclo lítico, y ahora vamos a hablar de un ciclo lisogénico. Ahora volvemos a esto que dice acá, ¿sí? Ahora síganme en este razonamiento. En el ciclo lisogénico, lo que sucede, veamos los pasos que ya nos sirven de lo que vimos anteriormente. Entonces, tenemos un virus que se une a la célula eh, hospedadora. El paso 1 es igual, tiene que haber un reconocimiento entre la célula y el virus, tiene que haber un paso de absorción, este es el paso 1 de absorción. Luego el paso 2, que es la inyección o el ingreso del genoma a a esta célula, ¿sí? Después de la absorción, ingresa el genoma del virus a la célula y a partir de acá, entonces, tenemos el siguiente paso del ciclo lisogénico. Lo que va a suceder es que el genoma viral se integra en el genoma bacteriano, ¿sí? Fíjense que en este nuevo esquema, acá en este esquema ni siquiera habíamos graficado el genoma de la bacteria, aunque el genoma de la bacteria siempre estuvo. Pero bueno, acá no se grafica porque no es relevante. Sin embargo, para poder explicar el ciclo lisogénico, ahora hay que graficar o esquematizar de alguna forma el genoma bacteriano, que es esta molécula más grande. Este sería el cromosoma bacteriano. Este esquema no es muy feliz porque recuerden que los cromosomas bacterianos son circulares. Pero bueno, imaginemos que es un segmento del cromosoma bacteriano. Entonces, cuando el virus se une a la bacteria y se inyecta el genoma bacteriano, ahora lo que va a suceder es que en la ruta lisogénica el genoma bacteriano se integra con el genoma de la bacteria. ¿Sí? Este es el genoma viral, perdón. El genoma viral se integra dentro del genoma. Uy, toqué algo mal. El genoma viral se integra, es decir, pasa a formar parte del genoma bacteriano. ¿Sí? ¿Esto cómo sucede? Bueno, sucede porque tampoco lo vamos a ver exclusivamente en detalle, pero básicamente lo que va a pasar es que hay enzimas que cortan, ¿sí? Fíjense que no es que queda pegado, sino que está formando parte del genoma bacteriano. Hay enzimas que pueden cortar el genoma bacteriano en este punto y insertan, luego de ese corte, insertan el genoma viral dentro del cromosoma bacteriano. Cuando eso sucede y el cromosoma bacteriano tiene
integrado el genoma viral, se dice que el bacteriófago o el fago está en forma de profago, ¿sí? Cuando está de esta forma, integrado. ¿Está bien? Bueno, ¿qué características tiene una infección o una célula infectada cuando lo que sucede es que en vez de quedar el genoma viral libre, queda integrado en su genoma? Bueno, por un lado lo que sucede es que no se expresan las proteínas virales, ¿sí? O sea, por un lado es un estadio, cuando está en forma de prófago, es un estadio en el cual las proteínas virales no se van a sintetizar, como si estuviese el virus dormido. ¿Está bien? Entonces, por un lado, eso puede parecer bueno, sí, de hecho es bueno para esta bacteria, es bueno, pero lo que sucede, o el lado negativo de eso, es que cada vez que esta bacteria se duplique, como el genoma del virus está integrado en su cromosoma, cada vez que la bacteria duplique su genoma y se divida, lo que va a pasar es que las bacterias hijas van a llevar también el profago. Es decir, que de alguna forma, por más que el virus no está activo, está perpetuando el genoma viral en las distintas generaciones de esa bacteria. ¿Está bien? Entonces, un virus o un fago que tiene la capacidad de hacer este ciclo lisogénico se llama virus o fago atemperado. El fago atemperado es aquel que puede producir un ciclo lisogénico, ¿sí? Y fíjense que para producir un ciclo lisogénico hay un requisito fundamental y es que el genoma del virus en algún momento tenga una forma de ADN, porque no se puede integrar una molécula de ARN a una molécula de ADN como es el cromosoma bacteriano. Entonces, sí o sí necesita tener una molécula de ADN. En este caso, este virus, este ejemplo de acá, justamente es un virus DNA, un virus ADN, que luego se integra al genoma bacteriano y queda integrado. ¿Está bien? En el caso que sea un virus de RNA, por ejemplo, el virus del HIV es un virus de RNA, pero en algún momento de su ciclo pasa por una forma de ADN y en ese estadio de ADN se puede integrar. ¿Está bien? Bueno, entonces, los virus atemperados tienen como característica que tienen un estadio lisogénico, pero tienen siempre la posibilidad de alternar el estadio lisogénico con el estadio o la ruta lítica, que es la que vimos anteriormente, ¿sí? Solamente los fagos atemperados o los virus atemperados pueden alternar entre una ruta y otra, ¿sí? ¿Y cómo es que pasan a la ruta de la ruta lisogénica a la ruta lítica? Por una situación de inducción. Entonces, todas las bacterias que tienen un profago, hay ciertas señales de inducción que normalmente son las situaciones de estrés, cuando la bacteria pasa una situación de estrés, por ejemplo, que hay escasez de alimento, o una situación de estrés, por ejemplo, cuando hay mucha radiación ultravioleta, ¿sí? Que es perniciosa para la bacteria. En esas situaciones se activa el profago, se vuelve a cortar y se vuelve a liberar del cromosoma bacteriano, queda libre queda libre dentro de la bacteria y estamos en esta situación que estábamos acá, en la cual el genoma está libre y se empieza entonces a duplicar, a producir sus proteínas, a ensamblar y a terminar liberando acá sí la progenie al medio. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces vamos a tener virus que son líticos, que son siempre líticos, y vamos a tener virus que tienen la posibilidad, que son atemperados y que tienen la posibilidad de alternar entre lisogénico y lítico. ¿Sí? No existen los virus que son puramente lisogénicos. ¿Estamos? O por lo menos hasta el momento no están descritos. Sí. No, los que son líticos pueden ser de distintos genomas, no correlaciona con el genoma que sea lítico, tiene que ver con la característica del ciclo de multiplicación. Sin embargo, para ser lisogénicos
en algún momento, justamente porque siempre se van a estar integrando en una célula que tenga ADN. Entonces, para ser lisogénico, sí o sí, en algún momento tiene que, si no es que es directamente un virus de ADN, en algún momento tiene que pasar por una versión de ADN, porque no hay forma de integrar un genoma de RNA dentro de una estructura de ADN, ¿sí? No hay nada. Profe, perdón Sí, que le interrumpa. sí. A qué se refiere con virus atemperados? O sea, Es una hacen... definición. Ah, La definición de virus atemperado es aquel virus que puede alternar entre una fase lisogénica y una fase lítica. Tiene esa capacidad de alternar entre una fase lisogénica y una fase lítica. No todos los virus son atemperados. No todos los fagos son atemperados. ¿Sí? ok, pero no tiene nada que ver que pasa por un proceso de temperatura ni nada, ¿no? Por el nombre, digo. No, la temperatura es uno de los mecanismos de inducción. ¿Sí? Y realmente es el primero que se descubrió, entonces ese nombre viene de ahí, pero no es, después empezaron a descubrir otros mecanismos, como les dije, que puede ser hambreado de las bacterias, es decir, falta de alimento, radiación ultravioleta, pero la temperatura también a veces es una inducción, ¿está bien? Pero Ok. digamos, hoy por hoy se usa como una terminología general, es atemperado porque tiene la capacidad de alternar entre el lítico y lisogénico. ¿Está bien? Sí, Esto, profe. en realidad, esto es una característica de los virus, pero cuando se descubrieron estas características, por supuesto que se le vieron muchísimas aplicaciones, porque el chiste de esto es que si uno quiere utilizar un virus como una herramienta, por ejemplo, biotecnológica, y es un virus atemperado y uno sabe, porque tiene que saber cuál puede ser el mecanismo de inducción, entonces uno a voluntad en el laboratorio podría forzar que un virus atemperado pase del isogénico al lítico según el interés que uno tenga. ¿Está bien? Bueno, entonces acá tenemos muy poquitito, pero podemos ver algo de nomenclatura que un poco nos indica de dónde provienen los nombres de los virus, porque realmente los nombres de los virus no siguen tanto las estructuras o las directrices que tienen los nombres del resto de los seres vivos, por las bacterias y cualquier otro ser vivo, que es binomial. Entonces van a ver que los virus a veces se llaman de acuerdo a la enfermedad que producen, otras veces se llaman de acuerdo al lugar donde fueron encontrados y ahí le dieron el nombre, como por ejemplo el virus del Nilo, la enfermedad que producen, por ejemplo, el virus de la leucemia murina, es porque produce leucemia en ratones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que tienen nombres muy específicos y depende cómo los nombró aquellos que los descubrieron. Bueno, esto es más o menos lo que ya vimos. Acá tenemos algunos ejemplos para que vean los distintos grupos, sobre todo de virus conocidos, como es el dengue, chikungunya y Zika, y acá tienen el grupo al cual pertenecen. También, a pesar de que los nombres de los virus, los nombres de las especies, ¿no? Esto se refiere a las especies virales, a pesar de que los nombres de las especies virales no sigan la regla del nombre binomial, etcétera, sí los virus son organizados, de todas formas se organizan en familias, en géneros, algunos tienen especies y subespecies, entonces sí siguen ese tipo de nomenclatura, pero de nuevo, ustedes no tienen que saberse esos nombres específicos, acá simplemente los tenemos de ejemplos. Y bueno, con esto creo que terminaríamos. Esperen que les quiero dejar algunas recomendaciones para que lo terminen de ver solos. En este caso tenemos un ejemplo muy particular para que lo vean, para que ustedes puedan poner en práctica lo que sería la clasificación de Baltimore y entender este, qué nos permite predecir del ciclo de multiplicación la clasificación de Baltimore. Entonces, este es el ejemplo de virus de inmunodeficiencia humana, y entonces acá les dice que es de la clasificación 6,
que es de genoma de RNA de simple cadena positivo, ¿sí? Entonces es un virus que a pesar de ser de RNA positivo, ese RNA no sirve como mensajero, ¿sí? Entonces, como no sirve como mensajero, necesita una enzima que a partir de ese RNA fabrique una molécula de DNA, ¿sí? Y luego a partir de esa molécula de DNA es que se va a fabricar el mensajero que va a actuar directamente y que va a dirigir la síntesis de proteínas virales. ¿Está bien? Entonces, en este caso, lo que podemos ver justamente es que tenemos, este es un ejemplo justamente de un virus que hace ciclos lisogénicos, ¿sí? Y es el ciclo lisogénico del virus de la inmunodeficiencia humana, lo hace en el momento en el que está en esta forma, por más que es un virus de RNA, como pasa por un estadio de DNA, en ese momento se puede integrar en el cromosoma humano, en los cromosomas humanos, ¿sí? Acá tienen toda la estructura del genoma, perdón, toda la estructura del virión de, del HIV, que no se la tienen que saber de memoria. Es como para que ustedes vean distintas morfologías y traten de identificar los componentes estructurales que vimos en la primera diapositiva y en la segunda, que acá los traten de identificar. Por ejemplo, podemos ver que este es un virus de RNA, esta es la cápside y tiene una envoltura, ¿sí?, que lo rodea. Y estas son las glicoproteínas que veíamos en la primera diapositiva, pero no es que tengan que saber cómo es y que tengan que recordar específicamente cómo es este virus, sino que si ustedes ven una estructura puedan identificar sus componentes. ¿Está bien? Y para seguir con este ejemplo, entonces acá tienen, ustedes repasen lo que nosotros vimos acá, que vimos este ciclo de multiplicación con este esquemita y con este tipo celular, acá lo tenemos igual para el ciclo del HIV, ¿sí? Y fíjense que en este caso es un virus que ingresa a la célula, pero la membrana del virus, la envoltura del virus queda en la membrana de la célula e ingresa a la cápside. En el esquema anterior ingresaba solo el genoma y yo les dije, no siempre pasa así, a veces ingresa a la cápside. Bueno, este es un ejemplo donde ingresa a la cápside. ¿Está bien? De nuevo, no es que tengan que recordar esto, pero sí tienen que saber cuáles pueden ser las alternativas a la entrada. Puede entrar el genoma solo, a veces puede entrar la cápside con el genoma adentro, etc. ¿Sí? Bueno, voy a detenerme como última esta diapositiva para... Sandra, Sí, perdón, sí. tenés una pregunta en el chat que dice, Ah, ¿qué definiría la especie de virus? bueno, la especie de virus está definida exclusivamente por el genoma viral, ¿sí? Es decir, obviamente que hay una relación entre que el virus tiene que producir esa enfermedad. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de que cuando empezó la microbiología, las bacterias se asociaban a una enfermedad y que para poder identificar una bacteria que era responsable de una enfermedad, sí o sí, siempre la tenía que producir? ¿Se acuerdan cuando vimos los postulados de Koch? Bueno, obviamente que un virus que es identificado como productor de una enfermedad y entonces se considera que es una especie determinada de virus, siempre tiene que producir esa misma enfermedad, ¿no? Pero además, obviamente eso viene de la mano de que es un virus que siempre tiene el mismo genoma, ¿está bien? Y si tiene siempre el mismo genoma, también siempre va a tener la misma estructura, ¿está? Puede haber cambios, puede haber mutaciones. Pequeñas mutaciones no hacen que el virus cambie de especie, ¿sí? Esto lo vimos en su momento con la epidemia de SARS, donde todo el mundo escuchaba que había mutaciones y había diferentes variantes, pero sigue siendo la misma especie. Eso pasa con cualquier ser vivo. Las bacterias también no son todas las Escherichia coli idénticas a otras. Tienen pequeñas mutaciones, pero eso no las hace cambiar de especie, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, entonces, como les decía,
Acá tenemos, quiero terminar un poco con esto porque esto es importante e interesante. Si uno más o menos eh, entiende y se da cuenta la dependencia del virus de la maquinaria celular, porque el virus no tiene ribosomas, el virus no tiene mitocondrias para producir ATP, porque multiplicarse y hacer proteínas requiere de ATP, hacer genoma requiere de ATP, o sea, el virus no tiene ningún tipo de estructura y entonces depende absolutamente de la célula para poder llevar a cabo todos los pasos que vimos. Entonces, si bien esto es digamos, una desventaja para la célula, que el virus la tenga que parasitar y en general los virus terminan matando las células que infectan, el hecho de conocer específicamente los pasos del ciclo de multiplicación de cada virus nos da información para poder intentar bloquear y tratar de curar enfermedades virales sabiendo específicamente cuáles son los pasos y qué estructuras celulares se utilizan, es que uno puede pensar eh, qué, qué agentes terapéuticos, qué drogas o qué acciones terapéuticas se pueden tomar para tratar de bloquear esos pasos dentro del ciclo de multiplicación. Y bueno, esto está ejemplificado, se podría hacer para no todos los virus, hay agentes terapéuticos. Agentes terapéuticos es una droga, un compuesto, algo que me sirve para tratar una vez que la enfermedad está hecha. O sea, una vez que la enfermedad se está produciendo en el humano o en el organismo que sea, ¿sí? Después tenemos los agentes preventivos, que son las vacunas, pero el terapéutico es para poder bloquear el ciclo de multiplicación una vez que la infección ya se produjo. Entonces hay muchas enfermedades virales para las cuales no se han encontrado agentes terapéuticos. Pero bueno, en el caso de HIV, se ha desarrollado muchísimos agentes terapéuticos, por eso es que se utiliza como ejemplo, y acá lo que tenemos señalado son los distintos pasos para los cuales hay drogas que bloquean el ciclo de multiplicación del HIV y gracias a la combinación de todas estas drogas es que hoy por hoy es una enfermedad que si bien no deja de ser una enfermedad importante, inclusive epidemiológicamente muy importante, si uno tiene acceso a los tratamientos, es una enfermedad que se puede mitigar relativamente bien, ¿no? Entonces, solo para darle algunos ejemplos, fíjense, una de las estrategias terapéuticas contra el HIV es bloquear la unión del virus al receptor. ¿Sí? Entonces, directamente, esas drogas, directamente lo que impiden es que contacte el virus con el receptor. Dijimos que el paso de unión era clave. Si uno con una droga tapa el receptor celular, bloquea el receptor celular, el virus no lo va a poder contactar y por lo tanto no va a poder infectar las células, ¿no? Entonces, es una de las acciones terapéuticas más deseadas, directamente evitar que el virus entre a la célula blanco o a la célula huésped. Pero no siempre se puede hacer esto para los distintos virus, no siempre se pueden, no se han encontrado siempre drogas o no se encuentran drogas siempre para bloquear este paso. Entonces, hay otro tipo de estrategias, por ejemplo, elijo algunas más para mostrarles, ¿no? Fíjense acá, acá hay unos inhibidores que lo que hacen es bloquean la maduración de la partícula viral. La maduración es el paso de ensamblaje, son de los pasos finales del virus. Entonces se han encontrado inhibidores de la maduración, que son inhibidores de proteasas específicas, no importa, no hace falta que ustedes recuerden estos nombres, pero bueno, esas moléculas pueden bloquear la maduración y por lo tanto, aunque esa célula se va a infectar, no va a poder producir más partículas virales para infectar a las células que están adyacentes o que están cercanas en el resto del organismo, ¿cierto? ¿Se entiende? Bueno, y así, entonces, los distintos pasos son, en teoría, los distintos pasos del ciclo de multiplicación, uno podría intentar generar drogas o compuestos terapéuticos que
ayuden a bloquear la infección que está sufriendo esa célula. Y de eso se trata, perdón, de eso se trata lo que llamamos antivirales. ¿Sí? Los antivirales son moléculas, compuestos, drogas específicos para impedir infecciones virales, que no tienen nada que ver con los antibióticos. ¿Sí? Los antibióticos son compuestos y drogas específicos que inhiben el crecimiento de bacterias y no tienen nada que ver con los antivirales. ¿Sí? Bueno, creo. Claro, y exactamente, dentro de los antivirales, no todos los antivirales van a servir para cualquier virus, si no sería fantástico, no tendríamos ninguna enfermedad viral, pero no, todo lo que son antirretrovirales sirven solamente para HIV, no sirven para otros virus. ¿Tá? Bueno, nada, eso. Al final les dejo ejemplos de ciclos de multiplicación de acuerdo a los componentes que tiene, o sea, de acuerdo al tipo de genoma que tiene cada virus. La idea es, como les dijimos antes, que repasen esto, vimos los conceptos más importantes y más gruesos, traten de ponerlos en acción, esperen que se me quedó trabado, traten de ponerlos en acción con el resto de las diapositivas que faltaron. ¿Paré? ¿La presentación se cerró? ¿Por qué no? Sí, profe. Ah, ok. Ahí va. Sí, se cerró. Ah, ok, acá estoy.